pero eso yo no lo sabía. Y por eso igual le hago este video, porque hay varios aspectos que me gustaría haber sabido antes para poder mantenerme en mi caminar cristiano. Hola, bienvenidos al canal. Este sería mi primer video y espero que pueda servirte. Este canal busca edificar la vida de los cristianos o también dar a conocer algunos aspectos para gente que no es cristiana. Todos son bienvenidos acá. Bueno, la historia de cómo conocí al Señor. Todo partió, todo tiene su trasfondo, pero el hito fue el 12 de febrero de 2019, cuando vino un pastor de Brasil a predicarnos, a hacer un discipulado en mi iglesia, y él hizo este llamado de seguir a Jesús, de aceptar al Señor en nuestro corazón. Entonces ahí ya yo pasé, me arrodillé, lloré y sentía mucho. Yo de niña sentía muchas cosas y yo por eso podía saber si era la presencia de Dios, porque me venía un llanto de la nada. Y de hecho todavía me pasa, pero ahora lo controlo un poco más. Y después de eso sentí un antes y un después, porque eso ocurre cuando uno decide seguir a Jesús. Ocurre un antes de Cristo y después de Cristo, pero en tu vida personal. Y me acuerdo que en ese entonces yo empecé a leer la Biblia, a ir a la iglesia con más ganas. Tenía también este deseo de compartir lo que me pasó. Era un sentimiento muy fuerte también que estuve trasladando así. Y claro, eso es lo que se le conoce como el primer amor. Cuando uno recién conoce a Jesús y siente algo muy fuerte, ese es el primer amor. Como una intensidad que uno tiene, ganas de predicar, ganas de conocer más a Jesús, de ver qué es los planes que Él tiene para ti, qué quieres que Él haga con tu vida, estás dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. Ese era el sentimiento que tenía, y sobre todo siendo una niña, porque siendo una niña yo creo que quizás es más fuerte, puede ser, no lo sé. Me acuerdo también que ese día empecé a estudiar más la palabra, desde ese 12 de febrero. De hecho, acá tengo un cuaderno donde empecé a anotar todo ese día. Y claro, acá está: discipulado con el pastor de Brasil, 12 de febrero 2019. Acá empecé a notar todo lo que iban hablando en las reuniones, en los cultos, en los discipulados, que es como un estudio bíblico, los discipulados. Y ahí empecé a aprender, pues, porque, después más adelante me di cuenta que la forma en la que logro aprender es anotando igual, y también sobre todo para poder después revisar y ver qué sucede. Entonces aquí hay cosas que igual entendí. Por ejemplo, aquí tengo anotado: mi actitud puede influenciar a otros para bien o para mal. Somos un espejo. Más fe significa más compromiso. Pero no todo es color de rosas. Y bueno, en el caminar cristiano sobre todo, si Jesús dijo que en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Pero claro, viene la aflicción y vienen puntos de inflexión también. Con esto me refiero a cuando ya empezó a caer este sentimiento, como esta intensidad que sentía. Porque claro, igual en parte es un sentimiento, pero también es ese fuego del Espíritu Santo, y ese fuego hay que mantenerlo encendido. Y hay varios aspectos que le ayudan a mantener encendido, que es el amor a Dios, que se desarrolla mientras tú pasas tiempo con Dios, cuando tú lees la Biblia, cuando tú oras, todo en esa intimidad personal con Dios. Pero eso yo no lo sabía, y por eso igual le hago este video, porque hay varios aspectos que me gustaría haber sabido antes para poder mantenerme en mi caminar cristiano. ¿Por qué digo que hay inflexiones? Porque a lo largo, desde ese día en adelante, pasaba que ya yo estaba yendo a la iglesia bien, con ánimo y todo, pero de repente me venía un bajón, como que de a poco dejaba de orar en la noche, dejaba de leer la Biblia, iba a la iglesia porque sí. Esto me pasaba sobre todo como en 3 semanas, como que cuando iba a la iglesia ya así, con todo y ánimo y gozo y todo, pero después durante la semana eso no se mantenía, porque iba al colegio, estaba con mis amigos, decía tonteras también, y no se mantenía ese fuego, y uno igual empieza a sentirse mal, como pucha, quizá esto no es correcto. Y eso igual es el Espíritu Santo, que cuando uno acepta a Jesús uno recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te alerta de ciertas cosas. Entonces ya pasaba la semana y después venía el domingo y ya de nuevo como ya, Señor, perdón, de verdad. Y ya el lunes comenzaba bien, y ya después durante la semana. Y también habían meses específicos donde pasaba esto, como meses donde sí estaba bien, meses donde estaba mal. Y recuerdo que en estas temporadas donde estaba mal, yo agarraba un librito que me habían regalado, o también recordaba la historia que igual estaba en el librito, que es la historia del hijo pródigo. Y yo recuerdo que siempre volvía a Jesús con esa historia del hijo pródigo, que es del hijo que dejó a su padre y que después quería volver como trabajador, pero el padre
lo recibe con los brazos abiertos. Entonces yo ya con esa historia me arrepentía y lloraba. Y bueno, el tema es que era un zigzag. Hasta que ya como hace unos 3 años ya me determiné y dije, no, pues ya, ¿hasta cuándo? No puedo seguir así. Entonces ya ahí empecé a ser más constante en mi relación con Dios, también en la relación con los hermanos en la iglesia, que eso es súper importante y de hecho no se menciona mucho tampoco, creo. Y empecé a ser más constante en eso y vi cómo mi vida fue mejorando. Pero ahí está la clave también, que es lo que quiero mencionar ahora como tip. Voy a mencionar 3 tips, yo creo, que deberías seguir si eres un cristiano nuevo, si eres un niño, si eres un adulto. Uno es la relación personal con Dios, otro es la comunión con los hermanos y el tercero, ser discipulado. Cuando uno conoce a Jesús, uno tiene deseo de conocerlo más y aprender más de él, y de hecho es algo bacán porque tú todos los días puedes aprender más de cómo es Dios, porque Dios es eterno y tiene tantas características que a veces no le caben en la cabeza, como la gracia, la misericordia. Entonces una parte fundamental es tu relación personal con Dios, a lo que también por ahí llaman devocionales, que es este tiempo específico en tu día que tú apartas para orar, para leer la Biblia, pero no de forma religiosa, sino con una intención que es conocer más a Dios, o quizás conocer un tema en específico que habla la Biblia, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, entendiendo que esta relación se desarrolla porque tú al orar hablas a Dios también y Dios te responde a través de la Biblia, o también a través de reflexiones que comparten los hermanos de la iglesia, pero todo basado en la palabra de Dios, la profeta mayor. Y tú puedes desarrollar esta relación personal con Dios. He hecho algo muy hermoso. Mi hábito es buscar a Dios en la noche. Entonces yo oro en la noche. Hay veces donde he sentido esta presencia que les digo que de repente es como estas ganas que vienen de la nada y llorar. También en la oración Dios me trae mucha claridad. A veces le he dicho a Dios como, Señor, me pasa esto y esto y esto. Y eso es entregarle tus cargas a Dios. Como, Señor, le cuentas todo y lo dejas en sus manos y te rindes, como ya no, yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada respecto a eso, toma, Señor, mira lo que pasa. Y ahí Dios empieza a actuar. También hay ocasiones donde Dios me ha dicho como, ordénate. Como por ejemplo una vez dije, Señor, tengo que hacer esto. Y Dios me dijo, pero haz una lista de tareas. O sea, se me viene a la cabeza como, pero anótalo. Entonces ya me empecé a anotar. Me di cuenta que tampoco era tanto. Entonces Dios responde en la oración, y también en la palabra de Dios. Ahora tenemos la facilidad de que podemos buscar muchas cosas en internet. Entonces a veces, por ejemplo, se me vienen versículos a la mente para estudiar ciertos temas. Entonces ya no me acuerdo de la cita textual, pero me acuerdo de que dice, no sé, por ejemplo, ahora estaba buscando uno que era, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces ya sabía que estaba en Mateo, pero ahí busqué en internet ya. Entonces ahí después vi la cita y lo busqué en mi Biblia y ahí lo vi un poquito. Pero el tema es ese, que tú tienes que desarrollar una relación personal con Dios, y sabes que en un libro una vez leí que esto puede llegar a tomar años, y me hace sentido igual por este tema que les cuento de que era un zigzag primero en mi vida y que ya ahora recién estoy empezando a afirmarme un poco más en mi fe, pero todavía me cuesta porque no es algo natural de un humano buscar de Dios. De hecho, la carne, que es este cuerpo y como tus deseos internos y todo eso, lo fisiológico, no es natural para uno buscar de Dios. No es natural querer leer, querer orar. Son cosas que tú tienes que obligarte a hacer, y al final siempre termina bien, de verdad, siempre. Y ya pasamos al segundo punto, que es la relación con los hermanos. Es algo fundamental que yo no entendía al principio. Cuando era chiquitita, a los 12 años en la iglesia, yo era como, saluda al hermano y todo. Pero los hermanos también tienen su propia historia, también tienen conocimientos que pueden compartir contigo. Entonces, más que solo ir a la iglesia, sentarte, saludar a todos, escuchar, aprender, irte a tu casa, también tú puedes pasar tiempo con los hermanos. Yo empecé a pasar más tiempo con los hermanos ahora en la universidad, pero también un poco antes en misiones, por ejemplo, que es un tiempo que nos vamos a una región en específico para predicar en ese lugar. Ahí uno también comparte con los hermanos porque empiezan no sé, pues se quedan en una casa juntos, hablan. Entonces también buscar estas instancias donde puedas compartir con los hermanos. En mi iglesia igual se da que al final de las reuniones comparten harto, o al inicio, antes de que comience la reunión. Y también nos escribimos por WhatsApp y todo eso. Pero igual, saben que igual era algo que me costó, porque cuando yo era chica, valga la redundancia, y como que no me pescaban mucho. Y claro, pues normal, ¿quién va a andar
pescando una niña chica. Pero ahí la pastora, yo me acuerdo que ella me ayudó mucho. De hecho, durante mi enseñanza media, ella me decía como, oye, pero ven a mi casa. Entonces yo después del colegio me pasaba a su casa y ahí ella me enseñaba, me preguntaba cómo estaba, me compartía una palabra. Y eso ya también es transición al tema del discipulado. Todo nuevo creyente necesita ser discipulado, porque cuando tú conoces a Jesús, tienes que conocerlo más, pero también necesitas una guía para saber qué cosas específicas necesitas, porque ya, tú puedes saber muchas cosas, puedes saber qué necesitas en el momento, como ya me siento ansiosa, ya busco algo de la ansiedad, qué dice la Biblia sobre la ansiedad. Pero hay aspectos también más profundos que a veces uno no se da cuenta y que los demás se dan cuenta. No sé, pues por ejemplo, me acuerdo que estaba como tan turbada en mi mente, como tan confundida, que yo iba donde la pastora y le decía, pastora, no sé qué hacer, mire, me pasa esto y esto y esto y esto. Y la pastora, que es tan sabia, gracias a Dios por eso, ella me entregaba una palabra. Me acuerdo que ella me compartía mucho sobre primera de Timoteo y segunda de Timoteo, que habla mucho Pablo a Timoteo sobre el tema de la juventud y cómo conducirse también en la vida cristiana. Entonces, por ejemplo, ahí en ese momento yo necesitaba otro apoyo también. Y bueno, cuando los discípulos de Jesús eran discipulados por Jesús, ellos seguían al maestro, imitaban al maestro, ellos seguían sus costumbres, dice también que hasta hablaban como Jesús. Entonces el tema del discipulado es algo importante porque tú tienes una guía, una referencia a quién seguir. Y bueno, estaba la pastora en mi caso, pero en paralelo estaba también una hermana que también, si no estaba la pastora, estaba esa hermana. Entonces, algo que yo no entendía cuando era niña era como, ya, necesito ser discipulada, necesito que una persona esté a cargo mío. Eso pensaba yo en mi pensamiento de niña. Pero el ser discipulado en la actualidad, en la iglesia, tú tienes muchas personas de las que puedes aprender, de las que puedes ser discipulada. Y claro, también siempre hay un guía principal, que en este caso cuando era niña era la pastora. Entonces yo cualquier cosa también le escribía mensajes por WhatsApp, pastora, me pasa esto, y la pastora me soportaba. Ahora tengo otro discipulador que es el líder de jóvenes y ya él le escribo todas mis dudas y él ahí también me soporta. A veces me ha soportado a las 3 de la mañana que le escribo mis cuestiones, pero me ha enseñado mucho, hasta nos reímos los mismos chistes. Como que el discipulado te hace imitar a la persona en sí, entonces tienes que buscarte un buen discipulador. Nada, es algo que también Dios va poniendo. Por ejemplo, aquí fue la pastora que empezó a preguntarme, como invitarme a su casa. Pero aquí también el tema es que tú tienes que mostrar interés en eso. Uno igual tiene que buscar la instancia, porque los hermanos están para servir, para servirse entre ellos. Tú también estás para servir y tú también tienes que mostrar una disposición a servir, querer involucrarte más, comprometerte más. Entonces, ya para ir terminando, de forma más práctica y resumida, los 3 puntos. 1, la relación personal con Dios. Estos devocionales, que también les llaman. Puedes buscar ahí devocional en internet y vas a ver de qué estoy hablando. Este tiempo específico que tú apartas en tu día. No sé cuándo tienes un tiempo, por ejemplo, puede ser en la mañana, en la noche, yo lo hago en la noche. De repente igual en la mañana, sobre todo ahora en vacaciones. No sé, a la hora de almuerzo, si estás en tu trabajo. Pero ahí tú tienes que buscar apartar un tiempo donde sean Dios y tú. Tú le preguntas a Dios, tú oras a Dios, le presentas tus inquietudes, le preguntas qué Dios quiere con tu vida. También lee la palabra para conocer y tener más dirección. También puedes preguntarle a un hermano, y ahí ya el segundo punto, la comunión con tu hermano. Puedes preguntarle a un hermano, un amigo, oye, ¿por qué puedo estar orando por ti? Porque somos un cuerpo al final y necesitamos unos de otros. Y ahora podemos mantener esta comunión online también. Pero también es importante que sea persona a persona. Es lo mismo con el discipulado, ya voy para allá. Entonces, compartir más con los hermanos, relacionarte más con ellos, porque la Biblia dice que el que anda en luz tiene comunión con sus hermanos. A veces no sentimos ganas de compartir con los hermanos, y me ha pasado también, pero hoy voy igual a la iglesia y me di cuenta que eran cuestiones mías. Pero la relación con tus hermanos también te permite ir sacando cosas a la luz. Por ejemplo, este mismo tema de como, oye, este hermano, y ahí te das cuenta que hay algo en tu corazón raro. Bueno, después ahí te arrepientes, sí, y le pide al Señor guía, y estar ahí compartiendo con los mismos hermanos te ayuda. Entonces necesita igual estar en contacto con los hermanos cara a cara. Y lo mismo con el discipulador, porque es diferente que alguien solamente te dé consejos. Por ejemplo, en las reuniones, en los domingos, ir a la iglesia, no es diferente eso a que alguien te enseñe, a que alguien esté contigo
alguien que te conozca, que conozca la forma en la que tú eres, las necesidades que tú tienes, porque es un poco más personalizado y porque también hay cosas que uno se las dice de una forma a una persona y se las dice de otra forma a otra persona, dependiendo de la necesidad que tengan, dependiendo de cómo sea el carácter de la persona. Entonces el discipulado es fundamental. Ahí en tu iglesia, si tú no estás siendo discipulado, te recomiendo que busques ser discipulado. Me refiero a que seas enseñado en la palabra. Eso sería, pues. Y lo otro, que jamás hay que dejar de hacer esto como un extra. Tú también necesitas compartir la fe. Eso es lo que hace un seguidor de Jesús. Y quizás dices como, no, pero es que ¿qué voy a compartir? No sé nada de la Biblia. El testimonio de la mujer samaritana. Ella compartió lo que Jesús hizo en ella. Ella decía, este hombre me dijo todas mis cuestiones. Dijo que yo no andaba con un hombre solamente, andaba con muchos. Y ahí ella compartía lo que Jesús le dijo. Y con ese testimonio las personas empezaron a creer, empezaron a convertirse a Jesús. Y después decían como, ya mujer, si ya no es necesario que no andes compartiendo, si ya todos creemos en Jesús. Fue impactante. Ella fue una mujer impactante, pero fue porque ella tenía este mensaje de Jesús. Por eso era impactante. Y ya después su testimonio ya no fue necesario porque ya conocían a Jesús en sí mismo. Entonces, claro, tú puedes partir predicando, contando tu testimonio, pero también después es necesario que vayas compartiendo palabra en sí. Pero eso era igual un extra, pero fundamental ese extra también. Y bueno, eso sería. Gracias por ver, gracias por escuchar. Espero que este video haya sido de bendición para ti, que realmente estos tips te sirvan también. Igual cualquier duda puedes escribir en los comentarios o en mis redes sociales, no sé. Y espero seguir subiendo contenido edificante, temas quizá más profundos, temas más bíblicos sobre todo. Esto fue un poco compartir mi experiencia, pero todo lo que yo comparto quiero que sea verdades bíblicas. Y esta es una verdad bíblica, por ejemplo, el ser discipulado, la comunión con los hermanos y la relación personal con Dios. Bueno, eso ha sido todo. Mi nombre es Sonia, bienvenida al canal, gracias por ver, que Dios te bendiga mucho.